dentro de las funciones de la Corte no está enfrentar el fenómeno de la violencia de género, sino que con ocasión de sus funciones que están encaminadas a la protección de los derechos en casos particulares y activados a través de la acción de tutela o mediante el mecanismo del control abstracto de constitucionalidad, la Corte se enfrenta a diferentes problemáticas que eventualmente pueden involucrar temas de violencia de género, pero la función de la Corte en ningún caso tiene que ver con diseñar políticas o implementarlas para enfrentar un fenómeno tan complejo como el de la violencia de género. Entonces, la aproximación que la Corte ha tenido a este fenómeno ha sido pues como en función de casos puntuales que involucran violencia de género. Entonces, la Corte no tiene una política porque no está dentro de sus funciones. Ha enfrentado este fenómeno, digamos, como de manera muy puntual y a partir de casos particulares. Por ejemplo, que me parece fue en el año 2015-2016, tuvo que estudiar una acción de tutela en la que una mujer solicitaba el divorcio porque consideraba que pues, lo que en ese momento era su esposo la maltrataba, y el maltrato se producía por episodios recurrentes de celos. La Corte, a partir de ahí, de ese caso muy puntual de una persona X con una persona Y, encontró que los celos son una forma de maltrato y que el maltrato como causal de divorcio pues pues permitía decretar el divorcio. Entonces se pronunció sobre ese aspecto muy puntual, que son sobre las causales para decretar el divorcio, y concluyó, eso sí, como de manera general, que eventualmente, dependiendo como del tipo, pues digamos, de las circunstancias del caso particular, los celos sistemáticos, recurrentes y dependiendo pues como de las características particulares que tenga, pues puede llegar a ser como una modalidad de maltrato y por tanto una causal de divorcio. Ahorita sé que por ejemplo está estudiando, no se ha resuelto, y lo que te voy a decir es por la información que aparece en medios de comunicación sobre una magistrada del Consejo de Estado que inició un proceso de divorcio alegando, entre otras muchas cosas, el maltrato. Entonces, en su momento, la justicia ordinaria decretó el divorcio, pero como el proceso de divorcio como tal, pues no decretó una indemnización de perjuicios, ni alimentos, ni la obligación alimentaria en cabeza de esa otra persona, porque en la legislación civil pues esa no es una causal autónoma para decretar los alimentos en favor de la persona maltratada, porque en la sentencia pues simplemente se decretó el divorcio, creo que por otra causal. Esta persona, esta magistrada, pues dice no, que pues ella aspira a los alimentos como una forma de reivindicación y de visibilización de la mujer y de no sé qué. Entonces pues en este momento pues es un caso, digamos, que interesante para la Corte para evaluar, digamos, la problemática en torno a la violencia de género. Entonces pues la aproximación que ha tenido la Corte al fenómeno pues ha sido más tangencial, y con ocasión de eso se ha entrado como en problemáticas muy específicas. Pues yo creo que en este momento pues el rol de la mujer que estaba, digamos, por definirse, pues tradicionalmente pues la mujer estaba como más vinculada a su función reproductiva y tenía un rol muy importante dentro del hogar y la familia. Ahora lo sigue manteniendo, pero pues ha asumido pues como otros roles, porque digamos pues ahora entendemos todos que pues que digamos que no hay un rol natural de las personas, sino que decidimos lo uno o lo otro. Entonces que pues digamos como que se ha abierto un poco el panorama. Listo. Yo creo que existe sobre todo como una incapacidad como para comprender un fenómeno complejo. Por ejemplo,
siempre en el discurso, digamos, que encuentras en los noticieros, en los artículos de prensa y que alimentan, digamos, las políticas institucionales, está como la idea, no, todos somos intolerantes y es el odio hacia la mujer. Y yo creo que un discurso tan simplista entonces te impide enfrentar un fenómeno que está atravesado por muchas otras variables. Entonces, digamos, el decir que los hombres odian a las mujeres no te explica por qué un hombre ataca específicamente una mujer, no cualquier mujer, sino esta mujer. Entonces, me parece que sí existe como una simplificación del fenómeno. Entonces, me parece que, digamos, antes de diseñar estos mecanismos de atención, habría que hacer un esfuerzo, y ahí la academia es muy importante para comprender un fenómeno que es esencialmente complejo y que está atravesado por múltiples variables de todo tipo, y donde las cosas nunca son tan claras como se pintan. Siempre pintan como la mujer la víctima y el hombre es el victimario, y si bien esto puede ser cierto en muchos escenarios, no lo es en muchos otros, y pues donde las relaciones entre hombres y mujeres, especialmente en el escenario familiar, pues está atravesada, digamos, por muchas otras variables, y donde la mujer no siempre es la víctima. Entonces, por decirte algo, la mujer siempre en la familia tiene una regla de preferencia para la asignación de la custodia, y uno puede jugar con eso con muchos objetivos, y tú vas a cualquier juez y el juez casi que automáticamente le asigna la custodia de los niños a la mujer. Entonces, creo que hay como esa incapacidad para entender el fenómeno de la violencia de la mujer en toda su complejidad, para entender qué variables la atraviesan, como por ejemplo si las variables económicas pueden hacer que tú seas más vulnerable frente a la violencia frente al hombre, mientras que si estás en otra posición eso no ocurre. Y entonces hemos creado como un discurso demasiado homogéneo que piensa que todo es igual, entonces que todo ocurre porque a las mujeres nos detestan, y entonces los que no. Yo creo que eso limita la capacidad institucional para enfrentar fenómenos de esa naturaleza. Si son suficientes o no, pues diría que los que los índices de violencia pues muestran que son insuficientes, ¿no? Yo creo que solo las cifras pues muestran que de pronto ni son los más adecuados ni son suficientes. Pues uno ve, más allá de lo que yo acá alcanzo desde estoy en la corte, pues uno ve que normalmente en muchas ocasiones las mujeres han denunciado la violencia, y pues no se ha hecho nada, y el problema persiste y persiste hasta que la matan o pasa cualquier otra cosa más grave. Entonces pues diría que todo está por construirse, desde entender el fenómeno hasta construir las herramientas, hasta diseñar las herramientas para enfrentar el problema. Que hay falencias en la oportunidad de la atención, y en digamos como que los procesos a veces no son fluidos. Entonces no solo no se responde oportunamente, sino que además hay como obstáculos y trabas como para que se puedan actuar frente a problemas concretos de mujeres reales. Entonces, no, que si sufre tal problema, entonces tenemos que ir a la fiscalía, o entonces tiene que denunciar con acciones que pues, definitivamente no van a resolver una problemática. Es como que esta persona me está agrediendo en este momento. Entonces, pues básicamente como en esos frentes creo que habría que trabajar.